Bienvenidos a la semana 14 del curso de Psicología del ciclo 2017-2. Mi nombre es Elena González y voy a estar a cargo de esta práctica para resolverla junto con ustedes y así ustedes puedan reafirmar mejor los conocimientos adquiridos. Ítem número 1. Dice, con respecto a los factores motivacionales, señale la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Nos están hablando aquí de factores que producen motivación. Vamos a ver. Después de caminar 6 horas por el desierto en búsqueda de agua, Carlos logra saciar su sed. Este es un ejemplo del factor ético de la motivación. Vamos a leerlas todas. Alternativa 2. Víctor estudia denodadamente porque cada vez que obtiene notas mayores de 17, su papá le regala una jugosa propina. Este es un ejemplo del factor conductual de la motivación. Tercera proposición. Después de mucho esforzarse cumpliendo una serie de requerimientos impuestos por su familia, María disfrutó del concierto ofrecido por su cantante favorito. Este es un ejemplo del factor cognitivo de la motivación. Vamos a revisar. Nos están hablando de factores que generan motivación en el individuo. Y sabemos que hay factores de diferente tipo, o sea, diferente tipo de variables que te producen motivación. Recordando que motivación es ese impulso, ese empuje que justamente como nos sugiere su nombre, nos lleva a actuar de una manera determinada hacia un fin determinado. Bien, ha mencionado aquí factor ético, ha mencionado aquí factor conductual y ha mencionado también factor cognitivo. ¿A qué se refieren ellos? Cuando hablamos de factores, ¿no? Factores motivacionales, que podríamos también entenderlo como diferentes aspectos o factores que provocan la motivación, vamos a ver la diferencia. Cuando hablamos de factor ético, lo ético está referido al cumplimiento de normas, reglas, por cumplir, ¿no? Responsabilidades. Entonces decimos que lo ético es el factor motivacional cuando se refiere a que el sujeto se moviliza a actuar para cumplir normas o para cumplir reglas. Hablamos del factor conductual de la motivación o factores motivacionales conductuales cuando el sujeto se motiva a actuar porque su conducta va a traer como consecuencia un reforzamiento. Esto es un premio o evitar un castigo. Entonces, ahí hablamos de factor conductual. Y hablamos de factor cognitivo o factor motivacional cognitivo cuando lo que me mueve a actuar de una manera determinada es algo relacionado con uno de los procesos cognitivos. Esto es, pensamientos, por ejemplo, fundamentalmente. Entonces yo actúo porque con eso cumplo con un pensamiento determinado o porque es coherente con lo que yo estoy pensando. Vamos a revisar lo que han propuesto. Dice, después de caminar 6 horas por el desierto en búsqueda de agua, Carlos logra saciar su sed. Entonces, ¿qué cosa lo movió a actuar? La necesidad de agua. ¿Esto es un ejemplo de factor ético de la motivación? Definitivamente no es factor ético. Y si queremos ubicar cuál es el factor, diríamos que el factor es fisiológico. Había un desequilibrio en el funcionamiento normal del organismo, le faltaba líquido. Segunda proposición, Víctor estudia denodadamente, o sea, estudia mucho, estudia con mucho esfuerzo y dedicación, porque cada vez que obtiene notas mayores de 17,
su papá le regala una jugosa propina. Entonces, su conducta está movida por lo que es un reforzamiento o castigo. Este es un ejemplo de factor conductual, habíamos visto que sí. Entonces, esta proposición es correcta. Vamos a la tercera. Después de mucho esforzarse, cumpliendo una serie de requerimientos impuestos por su familia, o sea, cumplió con todo lo que le habían puesto como requisito, María disfrutó del concierto ofrecido por su cantante favorito. ¿Este es un ejemplo de factor cognitivo de motivación? No. No quería ella satisfacer un requerimiento cognitivo de pensamiento, sino quería el premio, que la dejen ir al concierto. Entonces, esto no es factor cognitivo. Si vemos cuáles enunciados son verdaderos o falsos, diríamos que son falso, verdadero, falso, y esa alternativa está en la letra C, que es la clave correcta de respuesta, ¿no? Ítem 2. Dice, con respecto a los indicadores conductuales de la motivación, indicadores conductuales de motivación, relacione cada indicador con el ejemplo que mejor lo ilustre. Sabemos que la motivación o conducta motivada, la conducta que vemos que está motivada de un individuo, tiene varios indicadores, o sea, varias señales. Una de las señales es la persistencia o perseverancia. Entonces, una persona que está motivado es perseverante, insiste, insiste, insiste hasta obtener lo que gusta. Otro indicador de motivación es el esfuerzo que pone para realizar la actividad. Quiere ingresar, entonces trae los libros, va a la biblioteca, busca, pregunta, etc. Se esfuerza. Otro indicador conductual de conducta motivada es la inmediatez. La conducta motivada es inmediata a la necesidad o detección de la necesidad. Quiero ingresar, estudio ahora, no el año que viene. Entonces es inmediata a la detección de la necesidad. Y otro factor que también nos indica o nos señala que la conducta está motivada es la elección de conducta. Quiere decir, siempre tenemos varias oportunidades o varias alternativas de actuación, pero elegimos aquella que nos acerque más a la meta. Entonces, la elección es un cuarto factor. Acá están los 4 factores motivados y vamos a buscar cuál es el ejemplo que mejor lo ilustra. Veamos los ejemplos y le vamos buscando su alternativa correcta. A ver, dice, cada vez que se presenta la oportunidad, o sea, cada vez que se puede, Pedro asiste a seminarios especializados en química, en trigonometría, dejando de lado otras actividades. Entonces, apenas se presenta la oportunidad, la aprovecha. Decimos en este caso que el sujeto está haciendo o está siendo motivado inmediatamente, o sea, inmediatamente que se presenta la oportunidad, la aprovecha. Es la inmediatez el factor o la señal de motivación de su conducta. Veamos la siguiente. Dice, Elena le dedica más horas a su preparación en álgebra porque es el curso que le resulta un poco difícil. En este caso, ella le está dedicando más tiempo, se está esforzando en hacerlo. Entonces, hay una fuerza extra que está poniendo en ese curso porque es difícil para ella. Es un indicador de esfuerzo. Vamos al tercer ejemplo. Luego de averiguar, dice, en diversas instituciones, Joaquín decide prepararse en el centro preuniversitario de la universidad para postular. Entonces, en este caso vemos que él ha elegido, entre todo lo que averiguó, eligió aquella que le ofrece la mejor posibilidad de preparación. Y finalmente tenemos el siguiente ejemplo. Dice, después de 3 horas, Gladys
continúa intentando resolver un ejercicio de geometría. Eso se llama perseverancia. Entonces tenemos la siguiente combinación. Elección es el ejemplo C, 1C. Persistencia es el ejemplo D, después de 3 horas de estudiar, y tenemos 2D. Inmediatez es el ejemplo A. Cada vez que se presenta la oportunidad, inmediatamente la aprovecha. Y esfuerzo es el ejemplo B. Le dedica más horas, insiste, 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 se esfuerza porque es el curso difícil. Entonces, la combinación correcta sería 1C, 2D, 3A y 4B, y esa combinación la encontramos en la clave que tiene la letra A. Ítem 3. Rosita tiene 15 años y desde hace 9 meses sufre de anorexia. Indique la clase de necesidad que no está satisfaciendo. Bueno, allí para resolver esta pregunta tendríamos que remitirnos a lo que es la definición. La anorexia sucede cuando el sujeto, por factores psicológicos, ¿no?, empieza a dejar de comer, deja de comer, no come, no come, no come. Entonces, ¿cuál es la necesidad que no está satisfaciendo? Comer. Comer es una necesidad de tipo fisiológico. Y sabemos que dentro de las necesidades llamadas fisiológicas, o sea, aquellas que al no ser satisfechas provocan una alteración en el funcionamiento del organismo, podemos encontrar 2 tipos: necesidades fisiológicas reguladoras y no reguladoras. Y sabemos que, o recordémoslo, que las necesidades fisiológicas reguladoras son aquellas que, de no ser satisfechas, pueden provocar peligro, pueden poner en peligro la vida del individuo, o sea, pueden provocar la muerte. Entonces, las necesidades fisiológicas de tipo regulador son necesidades vitales. Y aquí tenemos, como ya lo pueden estar infiriendo, hambre, sed y sueño. ¿Podemos morir si no satisfacemos esas necesidades? Sí. Entonces, en el caso de la anorexia, la jovencita no come, no satisface su hambre y entonces no está satisfaciendo una necesidad fisiológica de tipo regulador. La respuesta correcta es la que está marcada con la letra D. Nos dice fisiológica reguladora. Ítem 4. En el ítem 4 tenemos el siguiente enunciado. Luego de prepararse, dice, durante algo más de un año, Alfredo se ha inscrito en la maratón organizada por la Municipalidad de Lima, porque se siente en condiciones de correr los 42 kilómetros y llegar entre los 3 primeros puestos. Alfredo está motivado por una necesidad de tipo y, bueno, vamos a ver las alternativas. Dice social de poder, personal de competencia, fisiológica reguladora, fisiológica no reguladora, social de logro. Sabemos que además de las necesidades fisiológicas que acabamos de revisar, existen necesidades que son de tipo psicológico. Y estas se caracterizan porque al no ser satisfecha, uno se inquieta, se intranquiliza, no se siente bien. Estas necesidades psicológicas pueden ser de 2 tipos: personales y sociales. Las necesidades psicológicas personales son aquellas que se satisfacen sin necesidad de la presencia de otras personas. O sea, no necesitas a otros para satisfacer. Las necesidades psicológicas sociales son aquellas en las cuales sí necesitas el grupo social para que la necesidad pueda ser satisfecha.
Entre las necesidades psicológicas personales tenemos la necesidad de competencia, o sea, sentirme competente. Esto es, no que rivalizo con alguien, sino que soy una persona competente. Soy una persona idónea, soy una persona capaz, soy una persona buena para algo. Eso es ser competente. Otra necesidad psicológica de tipo personal es la necesidad de autodeterminación. Y esto significa que yo me autodetermino. Esto es, soy capaz de decidir por mí misma y para mi propia vida, para mí misma. Eso se llama necesidad de autodeterminarme o de autodeterminación. Y otra necesidad psicológica personal es la llamada necesidad de sociabilidad y se refiere a la necesidad de saber a dónde pertenezco, de dónde soy, cuál es mi grupo social. No necesariamente de ser aceptado, sino de dónde salí, ¿ya? ¿Cuál es mi apellido? ¿Quiénes son mis padres? ¿Dónde nací? Etcétera. En lo que se refiere a necesidades psicológicas sociales, estas, decía hace un momento, requieren la presencia del grupo social. Y tenemos también 3 variantes. La necesidad de logro de lograr, se refiere a la necesidad de destacar, de ser excelente. Y solamente voy a poder destacar, estar dentro del tercio superior si existen los otros 2 tercios que están debajo mío. Entonces necesito al grupo. Solamente puedo ser excelente si el resto es menos o rinde menos que yo. Otra necesidad psicológica social es la necesidad de afiliación. Esta necesidad se refiere a la necesidad de sentirme, ahora sí, aceptado por el grupo. Esto es la necesidad de ser aceptado, de que el grupo me requiera, me considere, me valore, me sienta importante. Y finalmente tengo la necesidad psicológica social de poder. La necesidad psicológica social de poder es la necesidad de controlar o dominar a otras personas, de ejercer liderazgo. Bien, este sujeto, Alfredo, se inscribió en la maratón, se preparó y tiene como meta llegar entre los 3 primeros puestos. ¿Él está motivado por una necesidad? Sí. ¿Es una necesidad fisiológica o psicológica? Es psicológica. Si no la cumple, se va a sentir mal, se va a sentir indispuesto, inquieto, molesto, turbado emocionalmente. Esta necesidad psicológica de llegar entre los 3 primeros puestos, ¿es personal o es social? Es social porque necesito, si quiero estar dentro de los 3 primeros puestos, necesito el resto que esté debajo mío. Entonces, es una necesidad psicológica social. ¿Es una necesidad de controlar a otros? No. ¿De ser aceptado? Tampoco. ¿De destacar? Sí. Entonces se refiere a la necesidad psicológica social de logro. Vamos a buscar esa alternativa y la tenemos en la letra E, que obviamente es la respuesta correcta. Ítem 5. Después de jugar 3 partidos de fútbol, uno tras otro, Dimas busca el kiosco para satisfacer una necesidad, tenemos un espacio en blanco, reguladora, ya que al satisfacerla logrará y tenemos otra línea en blanco. Bien, esta persona ha jugado 3 partidos de fútbol y obviamente se encontrará muy cansada, ha transpirado mucho porque ha tenido que correr, jugar, y su organismo se encuentra en una situación de desequilibrio respecto, cuando transpiro, elimino líquido, respecto a la cantidad de líquido que necesitan sus células y fuera de las células también, ¿no? Intra y extracelularmente se ha desequilibrado.
Entonces, necesita satisfacer una necesidad de tipo fisiológico. Necesidad fisiológica, y tenemos ahí dos alternativas posibles. Necesidad fisiológica reguladora, sí, porque si no satisface su necesidad de regular la cantidad de líquido en su organismo, esto puede ser fatal, ¿no? Ya que al satisfacerla logrará ¿qué cosa es lo que logra? El equilibrio. Si esta necesidad surgió porque estaba en desequilibrio, perdió mucho líquido y ahora necesita satisfacerla de nuevo, lo que va a lograr al restablecer el nivel de líquido en su organismo es lo que se conoce con el nombre de homeostasis. Homeo igual stasis estado, o sea, el estado igualitario, el estado de equilibrio. La respuesta correcta es la que está marcada con la letra C. Al satisfacer mi sed, yo consigo que otra vez mi organismo se equilibre y a esto se le llama homeostasis. Ítem número 6. Luego del sismo del 19 de septiembre último en México, los pobladores quedaron muy alarmados ante las réplicas constantes y la necesidad de contar con un refugio donde pernoctar. De acuerdo a la teoría de Abraham Maslow, la situación ejemplifica una necesidad denominada. Abraham Maslow es un psicólogo que investiga en qué orden la persona satisface sus necesidades. Entonces, realiza una investigación en varios países tratando de averiguar en qué orden, cuál necesidad se satisface primero, cuál segunda, cuál tercera, etc. Entonces, al sistematizar todo lo investigado, él llega a la conclusión de que primero se satisfacen las necesidades fisiológicas, porque te preservan la vida. En segundo lugar, satisfaces las necesidades que él denomina necesidades de seguridad, porque ya tienes satisfechas tus necesidades fisiológicas y ahora quieres estar seguro. Esto es un techo, abrigo, ¿no? Protección. En tercer lugar, ya estás satisfecho, entonces ahora buscas satisfacer la necesidad de pertenencia. Como ya estás seguro, estás ya equilibrado en tus necesidades fisiológicas, entonces quieres pertenecer a algún grupo, quieres ser de un grupo determinado. Entonces, lo que suele hacerse, dice él, es formar una familia o integrar un grupo humano para sentirme perteneciente a un grupo social. Le llaman necesidad de pertenencia. Cuando ya satisfice esa necesidad, o sea, ya pertenezco a un grupo o ya formé mi familia, surge lo que él llama la necesidad de estima o admiración. Es la necesidad ya no solo de pertenecer al grupo, sino ahora quiero destacar en el grupo, quiero que me admiren. Si formé una familia, quiero ser una buena madre o quiero ser un buen padre, etcétera, ¿no? Entonces, quiero ser admirado. Si lo que integré fue mi colegio profesional o un club, ahora quiero destacar dentro de los miembros de ese grupo social. Y finalmente dice, cuando todas las necesidades anteriores han sido satisfechas, el sujeto experimenta una necesidad que él denomina de autorrealización. Ahora, dice, no hay una carencia, sino hay una necesidad de ser lo que potencialmente pueda, y le llama autorrealización. Bien, vamos a revisar este caso. Dice, las personas han padecido todo el miedo y la inseguridad de los sismos, las réplicas, y ahora necesitan contar con un refugio donde pernoctar si vuelve a suceder algo así. O sea, entonces lo que están buscando o lo que están necesitando, lo que los inquieta, lo que los mueve a actuar, es sentirse protegidos, sentirse seguros. Entonces, de acuerdo a la teoría de Abraham Maslow, estamos apuntando a este segundo nivel, que son o donde se encuentran las necesidades que te brindan seguridad.
Buscamos dentro de las alternativas, dice, esta situación ejemplifica la necesidad denominada necesidad fisiológica, no. Secundaria, no hay eso dentro de la clasificación de Maslow. Necesidad de seguridad, sí, es lo que acabábamos de mencionar, y la respuesta correcta está en la letra C. Ítem número 7. En una entrevista, una lideresa expresa: siento que la motivación nace de lo más íntimo de nuestro ser y que es posible de concebir en la peor de las circunstancias, así como se convierte en el factor clave y determinante del por qué hacer que un día sea diferente del otro y que nos evitemos el saludar por la mañana con un siempre en lo mismo. De lo expresado por la entrevistada, podemos inferir que A. La lideresa tiene necesidad de poder. No está hablando, no se evidencia de que haya una necesidad de controlar a otras personas, sino más bien está hablando de algo que existe dentro de ti mismo y que te mueve a actuar para ser diferente. No se refiere a controlar a otras personas. B. La expresión de la líder refleja motivación intrínseca. Vamos a dejarlo ahí. Es un caso de motivación de logro. Habíamos visto que la motivación de logro surge cuando yo quiero ser mejor que los demás, pero ella no habla de ser mejor que los demás, sino ser mejor que uno mismo, ¿no? Que un día mío sea diferente del otro, dice. Entonces no habla de motivación de logro. Se hace referencia a la importancia de la necesidad de estima. Veíamos en la pirámide de Maslow que la necesidad de estima se refiere a la admiración de los otros, destacar. No es el caso. Se refleja una necesidad de competencia. Necesidad de competencia, dijimos que era una necesidad psicológica personal que se refiere a ser idóneo, a ser bueno. Vamos a revisar. En este caso estamos hablando de, acá hay una terminología diferente, motivación intrínseca, dice, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es motivación intrínseca? Cuando hablamos de motivación, hacemos referencia a que o sea, este estímulo que te motiva puede surgir de dentro de ti, y en ese caso hablamos de motivación intrínseca, o de fuera de ti, y en ese caso hablamos de una motivación extrínseca. La motivación extrínseca está relacionada con el recibir, o sea, estás motivado y tu motivación se satisface, o sea, la satisfacción para esa motivación se encuentra fuera de ti. ¿Cuándo te sientes satisfecho? Cuando recibes lo prometido. Esto es, tu conducta, la conducta motivada, es un medio para conseguir algo. La motivación extrínseca se refiere a los premios, fundamentalmente, sean estos materiales o sociales. En cambio, cuando hablamos de la motivación intrínseca, hacemos referencia a que la satisfacción se consigue con la realización misma de la actividad. O sea, el solo hacerlo te hace sentir satisfecho. Vamos a poner un ejemplo, no necesariamente el que está en el enunciado y luego lo trasladamos allí. Vamos a suponer que dos personas estudian mucho para el examen, se esfuerzan, se levantan temprano, resuelven muchísimos exámenes, etc. Los entrevistamos y le preguntamos, bueno, previas felicitaciones por el esfuerzo demostrado y ¿por qué te esforzaste tanto? De repente el primero dice, bueno, me esforcé tanto porque yo quiero llegar a ser un ingeniero capaz de diseñar casas buenas, resistentes y económicas para la gente del pueblo. En ese caso, su motivación
es intrínseca, o sea, hay un motivo para él, o sea, él se va a sentir satisfecho cuando logre eso que se ha planteado. En cambio, preguntamos a la segunda persona, al segundo estudiante, ¿y qué cosa es lo que te mueve a ti a estudiar con tanto ahínco? Y él dice, bueno, porque mi papá me ha dicho que si ingreso me va a comprar un auto. En este caso, la conducta motivada se va a sentir satisfecha cuando reciba el premio, ¿no es cierto? Por la consecuencia, y la conducta motivada pasa a ser simplemente un medio para conseguir el premio. En la motivación extrínseca, la conducta que exhibe el sujeto no es un medio, sino es el fin. O sea, el solo hecho de realizar la conducta, de estudiar bastante, lo va a hacer sentir satisfecho, ¿no? Y en este caso decimos que la conducta es el fin, es lo que le provoca la satisfacción. Volvemos ahora sí a la entrevistada y dice que la motivación nace de lo más íntimo de nuestro ser y que es posible de concebir en la peor de las circunstancias y que se convierte en el factor clave y determinante del por qué hacer que un día sea diferente del otro. Y dejemos de saludar todas las mañanas diciendo siempre estoy en lo mismo. O sea, apunta al hecho de que mi sola conducta, el solo ser diferente, el solo esforzarme me va a hacer sentir bien. Mi conducta, en este caso, va a ser mi fin, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de un caso de motivación intrínseca y no de competencia. La respuesta correcta en este caso sería la respuesta marcada con la letra B. Ítem número 8. Dice, relacione correctamente las fases del proceso motivacional con los ejemplos, ¿no? Entonces, recordemos que siempre hay, si tomamos la motivación como un proceso implica secuencia, orden, decimos que todo empieza por una situación que se le conoce con el nombre de situación motivacional. Aquí podríamos ubicar a lo que son las necesidades o también podríamos ubicar a lo que son las metas que uno tiene. Eso se convierte en una situación motivacional. La situación motivacional va a dar lugar a una conducta, pero no es cualquier conducta, es una conducta motivada. Esto implica una conducta en la cual yo puedo ver esfuerzo, perseverancia, elección de conducta, etcétera, ¿no? Y esta conducta motivada va a continuar hasta que yo logre satisfacción. Esto es, hasta que alcance lo que me he propuesto, en el caso de las metas, hasta el logro de mis metas, o en el caso de que sea una necesidad, hasta que logre satisfacer esa necesidad. Y eso implica, sobre todo en el caso de las necesidades fisiológicas, la consecución de lo que hemos llamado homeostasis. Entonces dice, vamos a estos 3 momentos que conforman el proceso motivacional. Cada mañana Inés, dice, hace ejercicios. Cada mañana Inés hace ejercicios. En este caso estoy hablando de una conducta motivada, ¿no? Inés hace ejercicio. María siente sueño y eso vendría a ser un estado motivacional. La va a llevar a echarse a la cama seguramente. Luego de comer, Juan recuperó su homeostasis. Bueno, ahí está bien clarito que se refiere al estado de satisfacción. Entonces tenemos el ejemplo 1 relacionado con la parte del proceso que está señalada en la alternativa A, sería 1A, 2, la proposición 2,
con el estado motivacional, entonces sería 2C, y la proposición 3, que está relacionada con la alternativa B, estado de satisfacción. La respuesta correcta sería 1A, 2C, 3B, y eso lo encontramos en la letra E, que es la respuesta correcta. Ítem 9. Acá tenemos otra cita. Dice, somos seres sociales que nos nutrimos de las relaciones que vamos estableciendo con el otro, comenzando con nuestra propia madre, que es el primer y gran vínculo. Vamos creciendo y se van multiplicando nuestras relaciones. Y aún en la adultez, cuando empezamos a pensar que no es tan necesario ser aceptado por todos y que puede incluso ser más atractivo, ser diferente, seguimos sintiendo la necesidad de integrarnos hacia un grupo, aunque más diferenciado y ya elegido por nosotros mismos. El texto anterior hace referencia, según Abraham Maslow, a la necesidad de, acordémonos, la pirámide de Maslow, necesidades fisiológicas abajo, luego la necesidad de seguridad, luego necesidad de pertenencia, luego la necesidad de estima. Bien, el texto ha hablado de la necesidad que tenemos de establecer relaciones y mantenerlas. Dice, primero con nuestra propia madre. Luego se van multiplicando las relaciones, los amigos, etcétera, y aún en la adultez, cuando nos damos cuenta que lo más importante es ser diferente, seguimos sintiendo la necesidad de integrarnos a un grupo. Según las necesidades que ha mencionado Maslow, estamos hablando de una necesidad de fisiológica, no. De seguridad, tampoco. De pertenencia, sí. Es así como la menciona él y se refiere justamente a eso, a la necesidad que experimentamos durante toda nuestra vida de pertenecer o ser parte de un grupo social determinado. La respuesta correcta es la que está marcada con la letra E. Ítem 10. Javier es un docente de filosofía que constantemente realiza bromas en su clase. A pesar que algunos de sus colegas lo critican porque prioriza más las bromas que la calidad de la información y la orientación en clase, Javier los ignora, pues con ese estilo ha logrado ganar la aceptación de los estudiantes y que ellos lo califiquen bien en las encuestas. En relación al caso, sería correcto afirmar que, bien, estamos hablando de un docente que le gusta ser aceptado por los demás, en este caso por los alumnos, y que a su vez es muy criticado por sus compañeros de trabajo. ¿Qué podríamos afirmar sobre él, sobre el caso, ¿no? 1. La motivación de Javier es extrínseca. Sí, eso es correcto, porque él, a pesar de que todos lo están criticando, él lo que quiere, dice aquí con claridad, es ganar la aceptación de los estudiantes. Entonces su motivación es extrínseca, su conducta obedece a lo que va, a la consecuencia de la misma, a lo que va a recibir, en este caso, aceptación. Segunda proposición, Javier representa un caso de autorrealización docente. No, dijimos que la autorrealización se refería al logro de nuestro potencial máximo, intelectual o artístico. No es el caso. Tercera proposición, la conducta de los colegas de Javier refleja cómo la dimensión ética influye en la motivación. A ver, la conducta de los colegas de Javier refleja cómo la dimensión ética influye en la motivación. Sí, porque la ética, que se refiere a los valores, las responsabilidades, las reglas, influye en la motivación, claro, en la motivación de los colegas. Los colegas están criticando y están optando por este comportamiento de crítica, de llamada de atención permanente hacia Javier, por el hecho de que los mueve a ellos un aspecto ético.
de valoración, de cumplimiento de reglas, de cumplimiento de normas. Entonces, esto también es correcto. Tendríamos allí dos afirmaciones verdaderas o correctas, la primera y la tercera. La clave que deberíamos marcar, la que es correcta y la que sí señala las afirmaciones veraces, es la clave marcada con la letra A, que nos dice que las proposiciones 1 y 3 son verdaderas. Bien, alumnos, espero haberlos ayudado a tener los conceptos y todos los conocimientos vertidos de manera más clara. Hasta la vista.